entramos, como siempre, en esta parte del programa en el que ponemos la actualidad en la opinión de nuestros picoteros. Hoy, para comenzar a desarrollar los contenidos que nos deja esta jornada, que por cierto viene cargada informativa, tenemos con nosotros a Miguel Valdés. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias, estupendamente. Muy bien. Pese al tiempo, bueno, está lloviendo, que eso es bueno. Siempre es bueno. No es bueno para la hostelería, pero es buenísimo para Extremadura y sobre todo para beber, porque tenemos ya un problema ya yo he visto alguna lagartija con cantimplora y es un problemón, ¿no? Lo del tema del agua limpia y sobre todo es verdad, pero ya por un problema hay sitios en Cáceres que tienen restricciones de agua, ¿no? Y eso está fenomenal, que llueva, que se limpie el ambiente, que falta hace también. Que siga, efectivamente, lloviendo, que es bueno. Antonio Monge, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas Oye, noches. tú que eres extremeño de adopción, bueno, ya eres extremeño, Sí. aunque eres gallego también de adopción, asturiano de nacimiento. Sí. Soy un extremeño nacido en Asturias. Exacto. Los extremeños. Asturmeño, ¿no? Exacto. Asturmeño. Los extremeños nacemos como los de Bilbao, ¿no? Donde queremos. Donde ¿no? queremos, ya está. Exacto. Digo que tú que estás acostumbrado quizás, o has estado acostumbrado ya no porque estás aclimatado aquí hace muchos años, a la lluvia, estos días, ¿te recuerdan o algo, no? De todas formas hay que tener en cuenta que en el norte cuando llueve de manera continua, no es esto de llueve un rato, para, no, allí nos podemos echar Agobia, una semana, ¿no? 7 días Allí sin agobia. parar. Con lo cual esto, bueno, está bien la lluvia, pero tampoco es una cosa exagerada que yo ya empiece a estar preocupado. Bueno, bien, llueve un poco, es bueno que llueva, que siga lloviendo, pero aún no hemos llegado, o al menos yo, al límite de tolerancia. O sea que bien. La verdad es que sí, yo no sé si aguantaría efectivamente lo que tú dices, una semana o incluso 15 días. Sin parar. Sin parar, efectivamente, ¿no? de lluvia, porque eso languidece el ambiente y tal, aunque es muy bonita y todo lo que tú quieras ver. Hay gente que le gusta, pero yo creo que la gente más no sé, a mí me entristece. A mí estos días me ponen melancólico, tristón, y a mí la verdad es que no me gusta. Y entiendo que no es que sea ya bueno o malo, es que en el caso de Extremadura es necesario, ¿no? Sí. Absolutamente necesario. Pero es verdad que a mí no me sienta especialmente bien. Como decía el poema, monotonía de lluvia tras los cristales. Pues eso, nos ha tocado hoy. Vamos a, como hemos dicho, tenemos una jornada muy cargada informativamente. Hoy se han presentado, por ejemplo, las campañas del 25N, tanto en el Ayuntamiento de Mérida como en la Junta de Extremadura. Y este vídeo que estamos viendo aquí es una de las campañas a nivel regional, que ha sido elaborado, por cierto, por chavales del Instituto Emérita Augusta, de aquí. Realizado, editado, hecho por ellos, que va a circular por las redes sociales como campaña institucional de la Junta de Extremadura, cosa que nos parece una buena idea, que se tire de la juventud, porque quieren incidir en la juventud contra la violencia de género, la violencia machista. Esto por una parte. Por otra, hoy hemos conocido también que el próximo día 30 de noviembre se va a celebrar el Pleno Municipal y en el mismo se va a llevar a cabo la aprobación de una partida con cargo al remanente positivo de tesorería por importe de 290.000 euros para pagar el incremento salarial del 1,5% que será abonado en la nómina de diciembre a los empleados públicos municipales del consistorio con efecto retroactivo al mes de enero. Entra dentro de lo marcado por la ley, y esto se suma también al 2% que ya en un mes de octubre se incorporó en la nómina de los empleados públicos. Yo no sé si en la Administración Autonómica también estáis al día en esto o no. Creo que sí. Fíjate lo que me ha preocupado. Creo que nos lo han puesto en la extraordinaria de junio. De junio, sí. Ah. Nos lo han incluido ahí. Pero la verdad es que no podría decirte porque no he mirado la nómina. O sea que a mí me han comentado en el instituto que sí, que nosotros ya hemos cobrado. ¿Cómo se nota que no es autónomo? No, pero a ver, como claro, te viene la extraordinaria y tal, y cuando te suben algo después te lo bajan por la retención, con lo cual al final yo creo que prácticamente he cobrado lo mismo y no he mirado el detalle sinceramente. No quiero chulear ni nada de esto, pero es que no lo he visto. Pero mis compañeros dicen que lo hemos cobrado, pero puede ser que incluso no lo hayamos cobrado, que alguno haya pensado que sí, vale, por lo que sea, ¿no? Pero vamos, la ley dice que tiene que cobrarse, con lo cual la noticia sería que alguien decidiese que eso no lo iba a pagar. O sea, que yo qué sé. Bueno, aquí en este caso, en el Ayuntamiento, es que va con cargo al remanente positivo de tesorería, es decir, no va con cargo al presupuesto ordinario, sino a este fondo de saldos positivos del año anterior, con el que se están haciendo prácticamente muchas de las cosas. Ya se
aprobó, creo, la rebaja de inversiones precisamente para poder paliar el incremento de gastos generales del Ayuntamiento de Mérida. Eso fue, creo que, si no fue en el último, fue en el anterior pleno, porque la subida de la electricidad, de los combustibles, etcétera, para los colegios, las calefacciones, etcétera, pues había que sacarlo también de ese remanente positivo de tesorería. No sé si queréis hacer alguna aportación a estos temas o pasamos ya directamente a encarar los contenidos que teníamos previstos en nuestra picota, que es el que el alcalde, por ejemplo, ayer de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, señaló en la inauguración de una tienda en la calle Santa Eulalia que el sector empresarial en la ciudad está muy vivo, con un incremento, tras otorgar, mejor dicho, 454 licencias desde enero de 2021. Es decir, en casi 2 años, 1 año y 11 meses que llevamos, lo que indica, dice, que hay actividad económica tras la pandemia y se está recuperando después del palo que ha supuesto evidentemente el cierre de negocios con lo que hemos sufrido con esta crisis económica generada por la pandemia. Al respecto, sobre este tema, ¿qué opináis, Miguel? A ver, yo creo que el dato no puede ser más positivo, ¿no? En 1 año y medio, un poquito más de 1 año y medio, se consiguen se otorgan 454 licencias, y además en el caso de Mérida es doblemente positivo y por lo tanto especialmente positivo. ¿Por qué digo esto? Porque en un contexto en el que la situación empresarial está en declive en toda España y la situación económica y financiera está haciendo agua, Mérida se ha convertido en una especie de isla, ¿no? O en una especie de paraíso comercial, fiscal y económico, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, el sector del comercio en Extremadura lleva cayendo desde el año 2018, tanto en número de locales como en cifra de negocio. La creación de empresas en España ha caído en la tasa interanual entre septiembre del 22 y septiembre del 21 un 11,8%. En el caso de Extremadura, un 36,4%. La confianza empresarial, la situación, expectativa y confianza en el caso de Extremadura cae en 17 puntos respecto al año anterior, ¿no? Y el sector del comercio en la provincia de Badajoz baja hasta las 17.800 empresas. ¿Qué significa eso? Que mientras en el resto del mundo se están cerrando negocios, en el resto del mundo no somos capaces, los que se dedican al comercio, a la industria, es decir, los autónomos y pequeños empresarios, en sostener las empresas con la subida brutal de materia prima, la subida de la energía, parece ser que, sin embargo, en la ciudad de Mérida tenemos esa especie de isla paradisíaca donde aquí solo se montan negocios, ¿no? Y yo, sinceramente, tengo que decirle, dejando un poco al lado que en Mérida y en Extremadura y en España en general, yo creo que las únicas empresas que están ganando dinero son las que venden los carteles de que se alquila y se vende, o se traspasa. Pero parece ser, como digo, que aquí no es así, ¿no? Y no quiero hacer bromas con esto, porque es que te das una vuelta por Mérida y es lo que se ve, ¿no? Es decir, el comercio, y no tiene la culpa, y yo no voy a echar la culpa, desde luego, a Osuna, ¿no? Ni al Ayuntamiento de Mérida. Es decir, el comercio en general, el comercio tradicional que todos conocemos, está pasando por una situación dificilísima, ¿no? Yo me preocupé de hace 2 semanas estar en la calle Félix Valverdelillo y Camilo José Cela y de hablar con los autónomos y con los comerciantes de esa calle y de la calle Santa Eulalia, pero sobre todo de la calle Félix Valverdelillo y Camilo José Cela, a la que hace referencia precisamente hoy el alcalde, porque ha ido a visitar, no a inaugurar, una clínica que lleva ya más de 1 año abierta y que dice que lo hace para darle publicidad gratuita, ¿no? Es una cosa realmente sorprendente. Pero en cualquier caso, yo sí he estado viendo esos negocios y no hay ni uno solo que esté satisfecho. No ya hablo de la obra, no hablo de la restricción al tráfico, sino en general la situación que están atravesando el comercio en todo sitio, el comercio tradicional. ¿Por qué? Pues porque están luchando contra molinos de viento, ¿no? Que son Amazon, que son AliExpress, que son esas grandes empresas y grandes cadenas que ya están
funcionando por Internet de forma muy agresiva, ¿no? Y es muy difícil competir con esa gente. Entonces, no sé esto en realidad, cuando habla de otorgar 454 licencias, me gustaría saber qué licencias son las que ha otorgado y a qué. Porque si es al comercio, no sé en qué parte de la ciudad estamos hablando. Antonio. Yo entiendo que es al comercio, es a hostelería, son todas en general. Y lo que sí es cierto es que, claro, estamos hablando desde el 2021, venimos de un descenso y un cierre que ha sido importante en periodo de pandemia, con lo cual es lógico que hasta que se recupere la actividad y el número de comercios que había antes de la pandemia, el crecimiento sea notable y además sean datos estadísticos que se puedan decir e incluso publicitar. Sí que es cierto es que la actividad comercial, y en el caso de Mérida, se ha visto muy incrementada, y los datos así lo demuestran, sobre todo por el incremento también del turismo y esta imagen de ciudad de acogida que hay, ¿no? Mucha gente que viene a visitar, y ahí, en ese aspecto, todo lo relacionado con ese comercio de recepción de turismo, de gente que viene de fuera, pues se ha visto incrementado. Y supongo que, como decía antes, este número de licencias se refiere a todas en general, en cuanto a comercio, negocios nuevos que se abren. Yo creo que el dato importante sería dentro de unos meses, comprobar si esas licencias siguen en vigencia, si son simplemente aperturas de negocios como tal, pero si tienen una permanencia en el tiempo. Son negocios que se puedan llegar a consolidar, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos viendo que bueno, no es flor de un día, sino que van a tener una intención, una permanencia en el tiempo, y por tanto van a generar riqueza, ¿no? Es importante la apertura de nuevos negocios, pero también que sigan abiertos al cabo de un año, por ejemplo, ¿no? Que ese es el dato que me parece a mí más significativo, porque significa que hay una consolidación del propio negocio. Respecto a lo que pueden decir, pues, los que regentan un negocio, pues claro, obviamente Amazon y toda la industria online hace daño, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta y poner en valor el servicio que da el negocio de calle. Y yo creo que desde aquí también tenemos que ponerlo en valor para todos los que nos escuchan. Es decir, muchas veces por una diferencia de precio de 1 o 2 euros en la adquisición, por ejemplo, de un libro, yo prefiero ir siempre a una librería y no comprarlo por Amazon, ¿no? O pedírselo allí al librero o a la librera y decirle, pues mira, ¿por qué me encargas? ¿Qué me recomiendas? Y a lo mejor me estoy ahorrando, estoy pagando 1 euro de más. Muchas veces ni tan siquiera, porque tenemos una imagen de esto de la oferta del online, que todo es más barato, y muchas veces comparas y dices, pero no, me la están metiendo doblada. Entonces, yo creo que hay que promocionar este tipo, hay que mirar la estadística de ver cuántos se consolidan a lo largo del tiempo y seguir manteniendo esa intención y esa apuesta por la actividad económica. Eso sí, estamos hablando del sector terciario. Habría que ver cuánto de otros sectores son estas licencias de actividad. Entonces, por aquello de completar y compensar todo lo que es el sector económico. Como de comercio. Y efectivamente hacen falta saber cuántas se abren, pero también cuántas se cierran, ¿no? Yo, lo único que hace falta es la soberanía. Estoy completamente de acuerdo contigo que tenemos que incentivar el consumo local, evidentemente, ¿no? De todas maneras, el ejemplo que has puesto, como tú sabes, es un precio que está limitado y controlado. Es decir, no se pueden hacer unos descuentos de más del 10% en el caso de los libros, pero en el resto de cosas sí. Y solo con ver la cantidad de empresas que se están creando de estas de transporte, ¿no? de paquetería, que antes no se veían, o por lo menos yo no las conocía, no las veía, y como digo, no desgraciadamente, porque al final siempre hay alguien que se beneficia de esto, me refiero, que se genera riqueza y empleo, aunque sea a costa de otro, es bueno. Pero por supuesto que hay que poner en valor el comercio, el pequeño comercio, el comercio de proximidad, el comercio local, el de tu vecino, el de tu amigo, el de tu primo y tal. Al final la gente, y sobre todo cuando estamos en una época no precisamente de bonanza, la gente lo que va buscando esto. Y efectivamente muchas veces lo que te parece que es mucho más barato al final no lo es tanto. Pero sí es verdad que el comercio tradicional tenemos que darle una vuelta. De hecho ya no es solo eso, sino que ya los que se dedican a pensar
en las ciudades, los urbanistas y toda esta gente ya están pensando qué hacen con los locales comerciales, que no van a ser locales comerciales, ¿no? Eso significa que en muchos casos, desgraciadamente, el comercio tradicional está, no te voy a decir abocado a desaparecer, porque siempre habrá especialización y habrá ciertas cosas que se mantendrán, pero sí es verdad que lo están pasando francamente mal. Y si además la luz les cuesta de más caras, el agua y otra serie de servicios, pues lo tienen muy difícil, ¿no? Yo también abogo porque, y ojalá todos los que nos están viendo lo hicieran también, ¿no? El intentar comprar en Mérida, no irse a otro sitio y sobre todo, en la medida de lo posible, evitar seguir dando dinero a esas grandes mega empresas, ¿no? Que al final no son igual no son al final tan baratas. Pero insisto, esto es un poco como hablábamos la semana pasada o cuando nos tocó la última vez con el tema de visitas, entradas, ventas, turismo o no turismo. Es que al final estos datos se manejan a una ¿sabes? Con una ligereza que después no parece que se corresponda con la realidad que estamos viendo. Pues, por cierto, el otro día en Badajoz vi desde la Plaza de San Francisco el nuevo edificio, en la inauguración del nuevo edificio Caja Almendralejo de las oficinas financieras, que se ve prácticamente todo Badajoz. La nave de Amazon en Badajoz es inmensa. Pierdes la inmensa. vista, ¿sí? Exacto, pierdes la vista. Alta, larga. Exacto, sí. Desde varios kilómetros, ¿no? Porque estábamos en el centro de Badajoz. Y hablando un poco de las grandes empresas fijaros lo poco que importa a estos grandes monstruos el tema del empleo y la implantación, etcétera, que hoy, por ejemplo, hay una noticia, la había leído en el Confidencial, que dice que Amazon planea el despido de 10.000 personas en todo el mundo. Dice, pero es el menor de sus problemas. O sea, para una compañía gigantesca como esta, despedir a 10.000 personas no supone mayor problema. A mí lo que me preocupa es que si un monstruo de esto, que supuestamente va fenomenal y estupendo, tiene que despedir a 10.000 personas, imaginaos el comercio de la Antigua, de la calle Santa Eulalia o de no sé qué sitio, ¿no? que está todos los días peleando con un montón de problemas, ¿no? A mí sí me preocupa mucho, ¿no? Hoy hablando con el comercial de una marca de cerveza. Así como, y hay que decirlo, en el sector de la hostelería hemos tenido un mes de octubre y un mes de noviembre, que normalmente el mes de octubre de transición es raro, el mes de noviembre es malo directamente, o de los más malos. Después de diciembre, con el tema de empresas y tal, se recupera un poco, salvo el año pasado, que recordáis que nos cortaron en mitad de esto por el tema de la pandemia. Son meses, sin embargo, que este año han estado, no quizás pero sí han estado bien. Y eso hay que decirlo, porque es la realidad, ¿no? Y los que nos dedicamos a eso pues lo vivimos. Y se prevé el mes de diciembre también muy bueno. Da la sensación que la gente está como deseando, ¿no? O sea, diciendo, mira, que sea lo que Dios quiera. Pero es que ahora te cuesta trabajo, no sé si a vosotros, o tú has tenido noticias de tu grupo, si hacéis en el instituto una comida de empresa, ahora mismo te encuentra trabajo encontrar sitio, ¿eh? Digo, en las fechas esas típicas que son el 15, el 16, la semana antes de Nochebuena, ¿no? Porque es que está todo hasta arriba, ¿no? Y eso le preocupaba porque decía, el problema vendrá muy probablemente después de Reyes, ¿no? Es decir, vamos a tener un año que viene, parece ser complicado. Pero bueno, mientras tanto yo creo que la gente dice que sea lo que Dios quiera, ¿eh? Exactamente. Bueno, ha pasado como este verano, ¿no? También, ¿no? Que ha subido igual el tema de las vacaciones, ¿no? De los hoteles, ¿no? Yo creo que había ganas, ¿no? Muchas ganas. Después de tanta pandemia, tanta historia, pues la gente dijo, mira, ya me da un poco igual. Es que de todas maneras, además, Antonio, es todo. Claro, pones la tele, ¿no? Y además en días de hoy que he dicho que estoy un poco eso, pones la tele, las noticias, y casi todos son malas noticias, ¿no? Me refiero entre la guerra, la no sé qué, o sea, siempre hay, ¿sabéis lo que os digo? Entonces la gente, claro, todo eso nos van metiendo. Y bueno, hoy que estoy yo, te veo lánguido. Yo que estoy lánguido, yo se lo he dicho. El sábado va a salir el sol. Bueno, pues a ver si acaso, no, que siempre saldrá el sol, ¿no? Algún día saldrá. Pero es que estoy especialmente lánguido, yo creo que la gente me lo está notando y Antonio también se está sorprendiendo. No, yo también estoy así un poco. Bueno, pues, sí, pero que estando como estoy, hay que mandar un mensaje siempre de confianza y un mensaje positivo, ¿no? Porque si no... Indudablemente, no puede ser de otra manera. Por cierto, ayer tomaron posesión
ya oficialmente el nuevo delegado del Gobierno de Extremadura, que era el antiguo subdelegado, es decir, ascendido, Francisco Mendoza, efectivamente, es que no lo tenía claro, y la nueva subdelegada del Gobierno en Badajoz, María Isabel Cortés Gordillo. Y en la toma de posesión, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pues les ha puesto las pilas. O sea, tanto es así que él ha llegado a decir en esta toma de posesión que son la cara de Renfe y Adif cuando las cosas no vayan bien o no funcionen bien. Es decir, prácticamente viene a decir, cuando los extremeños no quejemos, tenemos ya dos caras a las que hay que poner cuando las cosas no funcionan con el tren extremeño. Ha dicho además que deben dejar atrás el anonimato y la discreción. Antonio, ¿cómo se interpreta eso? No sé, si cada vez que hay un problema del tren hay que ir al delegado del Gobierno, pues yo, primera noticia que tengo, no sé exactamente el presidente a qué se refiere. Supongo que por aquello de que tanto Adif como Renfe son empresas que vienen del Estado, se referirá por eso, pero la verdad es que el problema del tren trasciende mucho más con respecto a estas personas y también involucra a la propia Junta de Extremadura y a los sucesivos gobiernos que ha habido, con lo cual yo no sé si lo hace por desviar la atención o realmente por qué. Porque el tema del tren sigue ahí, seguimos con una infraestructura en precario, con problemas de todo tipo y esperando cuál va a ser la siguiente que tengamos que sufrir, porque vemos que todo aquello que podemos llegar a pensar que puede suceder, la realidad lo supera y cuando no es uno que no ha podido ir a conducir la máquina y no tiene sustituto, es yo que sé, que se cruza un cuervo en una vía de no sé dónde. Bueno, es igual. Entonces, esto, no sé, comentábamos también antes que el tema de los delegados del Gobierno, bueno, como cara visible del Gobierno en las diferentes comunidades autónomas, pero que también puede tener en parte razón esto del anonimato y la discreción, porque en realidad la sociedad no llega a entrever realmente lo que hacen y para qué son esas figuras, ¿no? Lo comentábamos antes. Entonces, pues es un nombramiento que durará un año escaso hasta las siguientes elecciones y nada más, pues nada, que bienvenidos, que lo que tengan que hacer, que yo sinceramente no lo conozco, no sé qué es lo que tiene que hacer exactamente un delegado de Gobierno, aparte de informar de los acuerdos y tal. Que repercuta en la tierra, sí. Y bueno, sí, es verdad que tiene una responsabilidad importante con el tema de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ahí sí. Sí, pero aparte de eso, que es una labor que yo entiendo que no es ejecutiva, sino que es una labor de coordinación, etcétera, etcétera, no sé muy bien. Pero bueno, en cualquier caso, como en todos los nombramientos, le daremos esos 100 días de rigor para que vayan aclimatándose y después pues los escucharemos y le daremos la bienvenida y que lo hagan todo lo bien que pueda. A Francisco Mendoza no le hace falta ya los 100 días porque era subdelegado del Gobierno, o sea, ya sabemos claro, ya sabemos lo que va la vaina, ¿no? Bueno, pero los 100 días por cortesía, ¿no? O no se los damos, yo qué sé. Bueno, en cualquier caso, yo creo que viene a decir un poco que, pues eso, ¿no? Que deben ser también ellos responsables de lo que pasa y preocuparse por los problemas del tren y del ferrocarril extremeño, ¿no? Y que en cualquier caso, nunca mejor dicho, lo ha dejado a los pies de los caballos, lo ha puesto en la picota, haciendo mención a nuestro programa. No sé, a mí me ha venido ahora a la memoria el que ha sido hasta hace poco un gratísimo y queridísimo compañero que es Nino, al que le mando desde aquí un abrazo enorme, Saturnino, porque también tiene una figura que es como el delegado del Gobierno, pero en tema de educación. Es verdad, con menos competencia. De inspección, pero sí, la inspección. Tienen competencia en más ámbitos que no solo el de educación. Ajá. Es inspector por la alta inspección se llama, ¿no? La alta inspección educativa, ¿no? Pero claro, si hay un problema educativo relacionado, ¿qué le vamos a echar la culpa al bueno de Nino? Pues no. Entonces yo, claro, me sorprende, y lo comentábamos antes, que se quite de en medio Guillermo Fernández Vara y le ponga la foto de estos dos señores. Lo primero que no sabía yo, que la antigua delegada Yolanda García Seco renunciaba por un tema de salud, con lo cual espero que sea algo que se resuelva bien y pronto.
darle la bienvenida a los dos. Perdona, ya que lo dices, debido a una intervención quirúrgica que tuvo durante la pandemia, durante el confinamiento, y nos ha recuperado bien, al parecer, de la espalda. Pues ojalá se ponga bien pronto, le deseo desde luego lo mejor. Y no tengo el gusto de conocerla, pero sí se lo deseo, claro que sí. Y en el caso de estos dos señores, de Francisco Mendoza y María Isabel Cortés, desearle toda la suerte del mundo y quitarle presión. Yo sé que no le va a servir de nada después de lo que dijo Guillermo Fernández Vara. Pero claro, los problemas de Renfe y de Adif tienen cara y nombre y apellido, y es el responsable de Renfe y el responsable de Adif. Y por encima de ellos dos, mi amigo Sánchez. Y todos los que antes de Sánchez, como bien ha dicho Antonio, han tenido responsabilidad, incluidos los de mi partido, hasta la época de, si no Felipe González, poco. O sea, a Extremadura se la tiene olvidada permanentemente. Es decir, es una cosa que yo soy no hace falta que lo diga, ¿no?, del Partido Popular, y tengo ciertas responsabilidades locales, provinciales y autonómicas, pero es que tengo que decir la verdad, porque si no, no es que solo lo estuviera mintiendo, sino que la gente no me creería, no tenía ningún tipo de... Es que son todos responsables, pero es que ahora lo es Pedro Sánchez, es que es el responsable, y los señores de Adif y de esto exactamente igual. Entonces, ¿de qué sirve el decirle ahora a los pobres estos que van a ser a partir de ahora, y tenéis cuidado que os van a la caña y tenéis que poner la cara? No, mire usted, señor Vara, usted, que además es amigo de Pedro Sánchez, y que ante todos los problemas que hemos tenido, en vez de, no sé, yo no voy a decir criticarle públicamente, pero poner las peras al cuarto, lo que hace es que, al revés, se humilla y agacha la cabeza. Y ya está bien. Entonces, no sé qué quería decir, la verdad. Yo me sorprende, igual que me pasa como ha comentado Antonio, es que no sé muy bien qué es lo que quieren. Y además, y con el tema del AVE, pues es que el tema del AVE es tan fácil como poner, yo digo tan fácil y tan difícil, como poner dinero. Es voluntad política, de tener un tren digno para los extremeños. Si es que de todo lo que hemos hablado antes, del tema económico y de todo ese tipo de cosas, sin unas comunicaciones medianamente en condiciones, nunca vamos a prosperar, y la brecha será cada vez más grande. Y así no podemos continuar. Y ya podrá después venir un alcalde de Mérida, o el que venga, o los que estuvieron, o los que vengan después, diciendo que si se han otorgado 454, venir con rollos patateros, cuando todo el mundo sabe la situación que tenemos aquí. Claro, es que uno ya llega un momento en que se harta. Y hay que decir la verdad. Y la verdad es que la situación es la que es. Esté el PP, esté el PSOE, esté Izquierda Unida, esté quien esté. Y esas cosas, oye, no hay que quitarse el muerto de encima. Yo, sabéis que, bueno, si no lo sabéis lo digo, yo tengo una buena relación con Guillermo Fernández Vara. Me parece un tipo extraordinario, lo digo sinceramente. Me parece un tipo extraordinario. Ahora, políticamente deja mucho que desear, últimamente. O sea, una cosa es, tener muy buena relación con tu secretario general, en este caso del PSOE, y del presidente del gobierno, y otra cosa es arrastrarse. Hay que defender tu comunidad. Ante cualquier cosa, Extremadura está por encima de todo. Y Mérida está por encima de todo, sin menospreciar a nadie. Y eso no le puedes echar la culpa ni decirle ahora a estos dos que han llegado, que son la cara de Adif y de Renfe. No, la cara de Adif y de Renfe es usted, Guillermo, y Pedro Sánchez. Pasamos a otro, ¿vos queréis? Pasamos a otro tema ya rápidamente, porque si no nos da tiempo. Desde la entrada en vigor de la Ley de Garantía de Libertad Sexual, la conocida como la Ley de Solo Sí es Sí, pues se está produciendo un hecho justamente contrario al que supongo buscaba el espíritu de la ley, y es que se están reduciendo las condenas desde su entrada en vigor a violadores. Por eso Podemos dice que respalda a la ministra Irene Montero y denuncia textualmente, dice, a los fachas con toga que tratan de boicotear esta ley de solo sí es sí. Miguel. Miguel se va a limar ahora, ya verás. No, estoy viendo venir. Ahora se va a limar. ¿Y sabes por qué, Antonio? Porque me produce... Es que son tantas las sensaciones que me produce esta situación cuando... O sea, mira, se hace una ley, ¿no? Y tú puedes estar o no de acuerdo con ella. Pero cuando tú la vuelcas sobre los jueces para que la interpreten, es que has hecho mal la ley. Porque la ley no se interpreta, la ley se aplica. Y si no hay resquicios ninguno, claro,
Si una ley se tiene que interpretar, y tú y yo tenemos una idea como jueces, en este caso estamos hablando en una clave política o social o como quieras llamarlo, pero cuando a la hora de aplicarlo, es decir, hay cosas muy serias, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo para ver si se interpreta y un juez en un sitio dice una cosa y otro juez en otra, es que la ley no debe estar muy bien hecha, porque la ley se aplica, no se interpreta. En este caso concreto, me entristece. ¿Y sabéis por qué? Porque creo sinceramente que lo han hecho mal, y está, se ha hecho mal y no pasa nada, porque lo peor no es hacer mal una ley, que ya es. Lo peor es que una vez que la haces mal y que todo el mundo te dice que está mal, el no reconocerlo y enmendarlo. Entonces, y seguir para adelante. ¿Y qué es lo fácil? Decirle facha a los jueces. O decirle que son machirulos, o no sé qué les dicen, o el heteropatriarcado y todas las tonterías, el mantra del feminismo radical que se está poniendo de moda. Me parece absolutamente patético. Y por último, lo que de verdad, verdaderamente me entristece es que tengamos un partido, que es el Partido Socialista, socialdemócrata, moderno, europeo, radicalizado hacia la izquierda con este tipo de comportamiento, y que no sea capaz de pararle los pies a un partido, que es el partido de Podemos, que está intentando desde el primer momento socavar todas las instituciones, empezando por la monarquía, pasando por la propia política, acordados de rodea al Congreso y en el caso además ahora de la judicatura. Entonces tenemos que hacérnoslo ver, porque más allá de este tema concreto, que si hay un error o no es un error, si se puede cambiar o no se puede cambiar, más allá de eso, creo sinceramente que hay un comportamiento detrás, una idea profundamente antidemocrática, de acabar con las instituciones. Hoy he leído a otro chico de Podemos, otro señor, o sea, ya no estoy hablando de alguien cualquiera, que venía a decir que son los mismos que no sé cómo se llaman los tribunales de Franco, lo que era después el Tribunal Superior o el Supremo, no sé cómo era, el Tribunal de la Orden, bueno, pero ¿por qué decís esas barbaridades? Está hablando de hace 50, 60, 70 años, ¿no? O como que solo pueden llegar ahí los tribunales de orden público. Tribunales de orden público. Aquí viene ahora a hablar de Franco, cuando estamos hablando de un tema como es este. Pues si se han equivocado, que lo reconozcan, saquen la pata, se arregla también. Pero te digo, dos cosas muy importantes. Una, creo sinceramente que Podemos ha llegado, decían, para saltar el cielo, es para reventar la democracia desde dentro, os lo digo con toda sinceridad, esto es una prueba de ello. Y después me entristece profundamente que, insisto, que un partido como el socialista, moderno, democrático, actual, o sea, europeo, consienta que haya gentuza a su lado, cogobernando con ellos, en coalición, que sean y que permitan este tipo de cosas. Bueno. Perdón por lo de gentuza. Perdón por lo de gentuza. Que cada vez que lo he dicho, lo he hecho. Bueno, pues estos personajes, es que no sé ni cómo calificarlo. Perdón. Nada. Bueno, con respecto a la ley hay varias cosas, ¿no? Desde un punto de vista técnico es normal que pase lo que está pasando en determinados casos y en determinados delitos que ya tienen una condena aunque no sea en firme, por esa adaptación entre una figura penal, dos figuras penales que había antes y una que hay una nueva figura penal que hay ahora. Claro, porque se están revisando casos anteriores. Claro, porque hay abogados de los siempre en justicia de los que están en prisión democracia, hay retroactividad cuando mejora la condena del reo, ¿no? Entonces, esto no es algo que haya cambiado, ni es una cosa nueva, ni que se está aplicando, ni que esta ley diga lo contrario, ni mucho menos. Hay ahí un desfase. Ese desfase yo creo que no se ha tenido en cuenta desde el Ministerio de Igualdad a la hora de la redacción de la propia ley, pero tampoco en los trámites parlamentarios por parte de nadie, porque hay que tener en cuenta que esto que se está dando ahora, con respecto a estos casos en concretos que están en los medios de comunicación, pero que son muy llamativos, esto en realidad se prevé, porque cuando tú primero haces el borrador de la ley y lo pasas a las comisiones parlamentarias, tanto el gobierno como los partidos que apoyan al gobierno, como los partidos que están en la oposición, tienen la obligación de decir y de ver, porque se están leyendo el articulado y tienen asesores, de ver que esto va a pasar. Sin embargo, eso no se ha dado, porque los únicos comentarios que ha habido en el pasado cuando estaba en trámite esta ley eran los chascarrillos que habían determinados medios de que si ahora para tener sexo hay que hacer
firmar a alguien un documento, y estos chascarrillos que estaban como muy bien y eran muy graciosos en determinados sectores, pero que a mí no me hacían ni pizca de gracia, porque no era el meollo de la propia ley. El único que se da cuenta es el Consejo General del Poder Judicial y dice que, a no ser que se modifique con un anexo, o jurídicamente no recuerdo el nombre, iba a pasar esto. Sin embargo, tanto Abogacía del Estado como grupos parlamentarios se lo pasaron todos por el forro, así de claro. ¿Y ahora qué pasa? Que claro, se publica la ley y caemos en la cuenta que hay determinados jueces que hacen una interpretación de la misma. Todas las leyes, aunque estén cerradas, admiten interpretación, porque hay que tener en cuenta que la revisión de casos de los mismos tipos penales que había antes, en comunidades autónomas como La Rioja, no están suponiendo un aumento, una disminución de la pena, pero hay otras comunidades o determinados jueces que sí están aplicando esa reducción de la pena por una interpretación que la propia ley les deja, como todas las leyes, les dejan una variación, una posibilidad de la interpretación. Con lo cual me parece que aquí culpables son todos, desde abogacía, desde grupos políticos que están en el gobierno, grupos políticos que están en la oposición, los redactores de la ley, los que la afinaron, también determinados jueces que entiendo que, como si fuese una forma de ver de que eso está mal y fíjate lo que puede llegar a pasar, se están cebando en determinadas condenas, que hay que tener en cuenta una cosa. Aquí lo que no debemos olvidar es que podemos estar dando la sensación de que determinadas conductas tipo violaciones o abusos de menores son objeto de burla o de risa. Y eso es lo verdaderamente grave de todo esto. Para mí, hay muchos culpables. Y lo peor de todo es que es la sociedad lo que está sufriendo estos chascarrillos de hace tiempo, de si el contrato, que si no sé qué, y se está perdiendo de vista realmente lo importante. Es decir, ¿qué hacemos con esos comportamientos que, o bien a nuestras hijas o a nuestras amigas, les pueden afectar cuando se sientan agredidas o sean agredidas sexualmente? ¿O qué hacemos con esos comportamientos cuando a un menor se le agrede sexualmente? No son objeto de risa, ni de burla, ni de chascarrillo. Es un problema grave, en la cual nadie debería sacar rédito, ni políticamente ni de ningún otro tipo. Y es aquí lo que nos estamos jugando con esta noticia. ¿Que tienen más culpa unos y otros? Vale, te lo compro. Pero que todos tienen responsabilidad, o por acción o por omisión. Y han incumplido todos con su trabajo, porque lo han dejado pasar. Y a pesar de que estaban advertidos, nadie dijo antes nada. Es lo que yo pienso. Bueno, por supuesto estoy de acuerdo contigo en la trascendencia de lo que estamos hablando, pero no podemos entrar en el fondo de la ley si el problema que tenemos es el que tenemos, y es que se ha hecho mal. Y como efectivamente existe esa retroactividad, nadie lo tuvo en cuenta y ahora resulta que están cayendo en cascada, pero desde un sitio como la Audiencia Provincial, el Tribunal de Justicia de Murcia o no sé qué en Navarra. O sea, es decir, ya no se trata... hay otros que no, Miguel. Bueno, pues será por lo que sea, pero no se le puede llamar machista, ni se le puede llamar fascista, ni se le puede llamar no sé cuánto, ¿no? Eso. Pero mira, no estoy de acuerdo contigo, igual tú no lo sabes, claro, porque no tienes por qué saberlo, como yo, bueno, pues porque lo he visto de refilón. Hay una diputada del Partido Popular, que es la portavoz en la comisión y viceportavoz parlamentaria, que se llama Marta González Vázquez, diputada por La Coruña, precisamente es del Partido Popular, que el 18 de mayo del 22 en la Comisión de Igualdad lo dijo de forma clara y evidente. Y están los vídeos, no lo voy a poner porque tampoco tiene sentido, pero lo dijo y lo advirtió. Y sé positivamente que hubo más gente que lo advirtió, aparte del Consejo General del Poder Judicial. Lo que pasa es que no se hizo caso. Acuérdate que todo esto son esas leyes express, como la que están intentando sacar, digo, por narices, ¿no? Sí, pero lo mismo que la ley trans, no sé qué, que hay que hacerlo por narices. Oye, vamos a darle un poquito de calma. Es verdad que la ley trans tiene además un componente político, feminista más complejo, ¿no? Por lo que sea. Pero en este caso concreto, vamos a... Sí, pero no, lo digo por la imposición, por la forma de sacar adelante las leyes, ¿no? Decir, oye, hay que hacerlo, sí, en este caso sí que sí, o sea, por narices, ¿no? Y efectivamente, fijaos en la condición que dejamos a las familias y sobre todo a las personas que han sufrido este tipo de violación o de acoso o de agresión,
que ven cómo esos malnacidos se les rebaja la pena por un error técnico, que al final quien tiene la culpa, Antonio, responsables podrán ser todos, incluso nosotros, que igual tenemos que haber tenido la obligación de habernos la leído, de habernos dado cuenta, pero claro, yo no soy jurista ni soy abogado, con lo cual, claro, o sea, pero responsabilidad la de todos, que en el borrador nos hubiéramos dado cuenta. Pero hay un responsable y un culpable evidente, que es quien la ha aprobado con esa fuerza. Pero más que eso, Antonio, los responsables son actualmente los que, una vez que no reconocen que han metido la pata y que la saquen, alguna fórmula habrá para lo más rápido posible solucionarlo, ¿no? Y no dejarlo al Tribunal Superior de no sé quién o al Supremo, como dice Sánchez. No, vamos a dejar que el Supremo diga tal. ¿Qué está dejando usted? ¿Que sea el Supremo el que prevarique? ¿Ya le está usted presionando? Hombre, No. Yo no sé, yo creo que... Y además, ahí no, hay tres vías. O sea, hay una posibilidad de reforma de esta nueva ley, hay una posibilidad de que el Supremo establezca jurisprudencia y también hay una posibilidad de acuerdo, de estandarización de lo que es la interpretación por parte de todos los jueces. Es decir, hay posibilidades, porque que falte ese anexo no significa que la ley en sí, en lo que es la parte de redacción, esté mal. Lo que sucede es que en los casos en donde esa condena aún no es firme, en los casos anteriores, ahí sí que tiene una carga penal menor, con lo cual eligen o no eligen o pueden hacer elegir. No es que sea la condena no sea firme, no, condenan firme. No, hombre, hay gente metida en la cárcel. Hay gente, sí, pero que tienen opción de recurso. No. Bueno, uno de los de la manada célebre de la Barra, de Pamplona, de los Sanfermines, uno ya lo ha solicitado. Y son con condena en firme. A ver, cuando a ti te condenan, bueno, si es que no, es absurdo el entrar en un debate técnico cuando ninguno lo da, pero, o sea, desgraciadamente, se ha cometido un error, vamos a vamos a arreglarlo. Hay que solucionarlo, pero no persistas en el error y encima te dediques a insultar a los jueces y a llamarles prevaricadores, claro, y la verdad es que se está diciendo, es lo que yo digo. Por eso de ahí digo, Antonio, de ahí vengo en llegar a pensar, y lo digo sinceramente, de verdad, fijaos lo digo con todas las letras, es decir, porque quieren socavar, y ya lo dijeron, que venimos a cambiarlo todo. De verdad, te lo digo sinceramente. No se puede, un responsable político de la talla de, no sé, el señor el último que ha dicho lo de... No se puede llamar a la judicatura. O sea, entre políticos que se llamen, que me parece una barbaridad, que se llamen lo que quieran, ¿no? Yo creo que no se debe llamar no se les puede llamar facha a los jueces en general. Cuando, además, o machistas, cuando el 60% de los jueces en España son ya mujeres. Y cada vez hay más mujeres, por suerte. Es decir, no. Bien, pero en eso, tú crees, bueno, tú apuntas todo para un lado, pero yo también veo, en cierta manera, que hay determinados jueces que, con esa interpretación, no sé hasta qué punto están haciendo un beneficio a la sociedad o realmente un perjuicio al gobierno. Sí, y están obviando que el principal perjudicado es la sociedad. Yo entiendo que la visión de una parte de la sociedad es que entendamos que Podemos vienen a cargarse la democracia. Vale, lo entiendo. Pero también entiendo que hay gente que ve con estas decisiones, y determinados jueces que ven con estas decisiones una forma de perjudicar al gobierno. Y me parece que es complicado tener esa percepción por parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque si hay algunos que toman decisiones y hacen una resolución donde no hay una rebaja de condena, ¿por qué ellos sí lo hacen? ¿Qué tipo de intencionalidad tienen? Pero que estamos hablando de tribunales superiores, estamos hablando de audiencias provinciales, que no es un juez. No, pero de varios. Pero ¿cómo puede haber resultados de una audiencia de La Rioja en donde no haya disminución de pena sobre el mismo tipo de delito y otros Hoy lo ha sí? Lo ha dicho la presidenta de la... Fíjate que hoy he visto a dos señoras, además, que me alegra mucho. Una de ellas magistrada en Madrid, otra, yo creo que también, una de ellas presidenta de Jueces para la Democracia, de tendencia progresista, y otra de jueces por no sé qué, que se supone que es para... Bueno, más conservadora. Y las dos han coincidido en lo mismo. Pero es que especialmente dura ha sido la de Jueces para la Democracia. Pero, claro. Perdona, pero sobre todo porque no se puede entrar en esa demonización, precisamente porque lo que hacen
pero no los jueces, porque uno diga que sí, otro diga que no. Hemos tenido casos de jueces vergonzosos que han dicho no lleves minifalda o dónde vas con ese escote. Pero eso es no es el caso. Uno que está todavía en la cueva y la caverna que los habrá. Pero lo que no puede ser que un político, si ese es el problema, si el problema es que la ministra de Igualdad, que forma parte del Ejecutivo y del Legislativo, que decían esta gente, del Legislativo y del Ejecutivo, digan esas cosas de la judicatura. Ese es el gran problema. Pues ser no puede... de ahí digo yo, no que Podemos quiera cargarse la democracia. Las instituciones, tal y como las conocemos, para imponer otras que son las suyas. Y esto viene del 78, etcétera, etcétera, y tal. Bueno, ese pensamiento que ellos tienen de cambiar todo eso. Y eso es lo verdaderamente grave. Y además de eso, Antonio, cuando tú tienes en el gobierno a gente, quizás como Margarita Robles, o como, bueno, el propio Pedro Sánchez, aunque se haya radicalizado, y gente dentro del Partido Socialista, tú, claro, dice que no, porque tú crees que encima que está al revés, ¿no? Que se ha conservadurizado, pero bueno. Yo creo que es lo que entristece. Porque, vale, Podemos ya sabemos quiénes son. Lo bueno que tiene la izquierda radical, en eso es verdad, es que desde un principio se les ve venir. El problema es cuando hay alguien que hace o tiene que hacer de contrapeso en esa cogobierno, que no lo haga, como es el caso del Partido Socialista. Y es lo que a mí me entristece y me apena y me preocupa, ¿no? Porque, claro, empezamos armonizando ciertos delitos y acabamos ya dejando pasar cualquier cosa. Y tiene que ser el Partido Socialista, como otros líderes de ese partido, que pongan pie en pared, ¿no? y que actúen de ese contrapeso, porque si no, la verdad es que estamos poniendo en tela de juicio una institución, pero no son esa gente a la que tú te refieres la que la ponen en tela de juicio, son precisamente gente como la señora Montero, diciendo, y el grupo que tiene alrededor, la secretaria de Estado de Igualdad, etcétera, las que ponen en solfa una institución como es la de pilar fundamental del Estado, ¿no? Rosell se llama, Victoria Rosell, la de Jueces para la Democracia, a la que has hecho referencia. No, Victoria Rosell es la delegada del Gobierno, es jueza y es delegada del Gobierno para asuntos de violencia. No recuerdo cómo se llama, una señora con el pelo corto y mayorcita, que es la presidenta de Jueces para la Democracia. Sí, pero en cualquier caso se ha rebelado contra... Sí, también, pero ¿cómo no? Si ha formado parte Podemos, de la... por esta ley. Porque en realidad lo que es la relación para los delitos nuevos que se cometan, podemos entrar a debatir si tiene una carga ideológica o no, pero lo que es no haberse dado cuenta de que esto podía significar la reducción de condenas de presos que ya estaban en la cárcel, eso es algo que yo tengo prohibido hoy decir, pero, perdón, por eso, pero lo es. Claro, es una pifia, pero ya está, pues reconócelo y ya está, y lo resuelve. Hoy decía la delegada es la delegada del Gobierno de Violencia de Género, sí, para violencia de género, y es la que también ha sido en contra de Podemos por llamar los jueces fachas. Ella es jueza. Jueces, claro. No, es que, a ver, yo estoy de acuerdo también con ella. Es decir, un ministro, un delegado, cualquier cargo público, si ya rompemos las formas, entonces apaga y vámonos. Hasta ahí te doy totalmente la razón. Hablando de lo que puede ser el trasfondo de la situación, yo puedo entender lo que he comentado o no puedo entender, pero obviamente también estoy contigo en la parte de que no puede ser que un ministro, cualquier cargo público, ataque así o llame así a otra institución, otra persona que tendrá nombre, apellidos y todo lo que sea, pero que también representa... Y no desde un partido, sino desde un ministerio, que es más grave. Es grave. Bueno, nos vamos. Sí, dejar pasando de lo que dije, que no tiene nada que ver una cosa con otra. No nos hemos pasado. La verdad es que el debate estaba interesante y por eso lo he dejado, porque me ha gustado. Así que agradecer a nuestros picoteros, como siempre, su atención y su análisis hoy aquí entre los temas que hemos expuesto. Gracias, Antonio, que tengas una buena semana y ojalá que llueva. Eso, que siga lloviendo un poquitín más. Que no sea café. Que llueva por la noche. Eso es una buena solución. Ojalá pudiéramos, pero es que Miguel, de todas maneras tampoco es que llueva mucho, o sea, es guarreteo, no acaba de llover. Si llueve, que llueva, ¿no? Que llueva ya en condiciones. Y de noche. Pero es que, si hace posible, entre de 10
a 8 de la mañana. De 10 de la noche a 8 de la mañana, de lunes a jueves, por favor. Por favor, sí. Gracias, Miguel. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Como siempre, les instamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Twitch, y también en nuestra página web televisionextremeña.com. Mañana regresamos ya en la última edición de La Picota, de la semana, me refiero, con nuevos protagonistas a las 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.